versículos 24 y 25. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Este pasaje vamos a estar estudiándolo a fondo. Esto va a ser, hermanos, como una especie de, diría Suquel Michelin, una especie de prediclase. Así que recuerden, usted puede interrumpir si surge alguna pregunta. Voy a dar espacio también para escuchar pensamientos, comentarios. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre y Dios mío, ruego que su Santo Espíritu sea quien nos ministre en esta mañana y que podamos comprender la utilidad y correctamente la interpretación de este texto sagrado. Ayúdenos, oh Dios, a que nosotros quedemos deudores de este texto y que busquemos obedecer su santa palabra. Sabemos que obedecer o desobedecer a la Biblia es obedecer o desobedecer al Dios que la inspiró. Así que, Padre, ruego que usted nos guíe por su gracia para nosotros ser dependientes de este libro. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, entonces vamos a hablar sobre distintivos del matrimonio bíblico que nosotros tenemos aquí en estos dos versículos. Distintivos del matrimonio bíblico. Este va a ser nuestro estudio y vamos a ver algunas características a lo largo de estos dos versículos. Recuerden, siéntase libre de interrumpir, de opinar o de preguntar, ¿está bien? Aquí en el versículo 24 vemos el primer requisito, o primer distintivo, característica del matrimonio bíblico. Y este es que el matrimonio es prioritario, es prioritario. El texto nos dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. El término aquí, por tanto, dejará, implica la idea de salir de algo, ¿saben? Habla sobre salir de la autoridad y sustento de los padres. Los debemos abandonar en un sentido. Mire, acompáñenme a Isaías. ¿Alguien podría leer, por favor, hermanos, Isaías 60? Isaías capítulo 60, versículos 14 y 15. ¿Alguien se anima a leerlo, hermanos? Isaías capítulo 60, versículos 14 y 15. Sí. ¿Aquí el micrófono? ¿Quién se anima, hermanos? Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Por cuanto tú estabas abandonada y aborrecida, sin que nadie pasara por ti, haré de ti gloria eterna, gozo de generación en generación. Aquí el Señor está hablando sobre la futura gloria, restauración de Israel. Pero ¿cómo dice el versículo 15? Por cuanto tú estabas, ¿qué? Abandonada y aborrecida. A los padres no nos debemos aborrecer, hermanos, ¿no? Pero la misma palabra utilizada aquí por abandonada es la misma palabra hebrea utilizada acá por tanto el hombre dejará. O sea, vamos a abandonar a los padres. Los escucho, hermano. ¿Qué significa abandonar, verdad? Es lo que vamos a interpretar ahora. Nunca, y este es un principio, aquí vamos a aprender hermenéutica, hermanos. Miren, le voy a dar el principio fundamental de la hermenéutica bíblica. La Biblia interpreta la Biblia. ¿Qué significa? Que si nosotros descubrimos una contradicción, realmente estamos cayendo en cuenta más que nada en que nosotros estamos interpretando mal.
¿Sí? La Biblia no tiene contradicción. Es un libro escrito por 40 autores distintos, de distintos contextos sociales, en un periodo de 1500 años, y está en perfecta armonía. Es un libro, por esto, inspirado por Dios. ¿Sí? 40 autores, no escribe igual un pastor a un recaudador de impuestos, a un escriba, escriben todos diferentes, porque son contextos sociales diferentes, pero aún así la Biblia está en perfecta armonía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues es lo que podemos llamar una paradoja, ¿no? Una aparente contradicción. ¿Por qué? ¿Cómo podemos dejar o abandonar a los padres teniendo en cuenta que la Biblia habla de un cuarto mandamiento en Éxodo 20? ¿Alguien recuerda cuál es el cuarto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Ah, es el quinto. Ah, no, es el día de reposo cuarto entonces. Sí. Bueno, pero usted me entendió, ¿no? Entonces, honra a tu padre y a tu madre. Es, de hecho, ¿cómo es descrito en la Biblia? ¿A qué grado? Es el primer mandamiento. Sí se acuerdan, ¿no? Por lo tanto, es importante. Entonces, el abandono no significa olvidarse de que tuviste padres, ¿no? Eso no significa abandonar. Abandonar significa salir de la autoridad y sustento de los papás. ¿Significará eso que los papás no pueden eventualmente llegar en alguna ocasión a ayudar a los hijos que están casados? Pueden hacerlo, pero si se vuelve un patrón, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que no significa salir aquí? O sea, dejar a los padres. No significa que rompemos con toda relación. No, pues mi papá, mi mamá, pues yo ya me casé, entonces voy a tener cuenta que ellos no existen. Tampoco significa que ya no llevo ninguna responsabilidad hacia ellos. Recuerden, el mandamiento sigue vigente. Si ellos son tu papá y tu mamá, tú debes honrarlos. Aun si ellos no están, si alguno de los dos o los dos murieron, aún ahí debes honrarlos. No significa entonces que tú como hijo te vas a desprender y si ellos tienen necesidad, no, pues es que yo ya salí de ahí y ahora soy harina de otro costal. No. No significa abandonar a la familia, no significa sencillamente distanciarse de manera geográfica. Bueno, como voy a dejar a mi padre y a mi madre, pues me voy a ir a Nogales. ¿Sí? Eso es solo una casualidad, hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que sí significa? Que dejamos atrás una relación dependiente. A lo mejor siempre le contábamos todo al papá o a la mamá, y tengo esta confianza, ¿no? Pero si hemos entrado a una relación de matrimonio, ahora ya tenemos a la primera persona a la que acudir, ¿sí? Tenemos a la primera persona a la que acudir, sea para escuchar un consejo, escuchar la opinión, tenemos la primera persona. Significa dejar atrás la autoridad temporal dada por Dios a tu padre sobre ti. Hermano, si tu papá o tu mamá tiene que venir a darte cintarazos a tu casa, te andas portando mal, eres travieso. Eso es lo que no debe pasar. Dejar atrás la manera de vivir centrada en y controlada por los padres. Yo espero no estar raspando muebles aquí, ¿no? Ya ven que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Ya ven que uno siente, ¿quién me platicó mi vida, no? Espero que no vaya a ser el caso aquí. Si me distraigo mucho viendo qué carro llega, que uno se nos metió en el camino y dice mi esposa, a ver si no van para Mochicago, ¿no? Entonces voy a estar volteando mucho para allá, bueno, pero eso es algo personal, ¿no? No vivimos como matrimonio para satisfacer a los padres. De hecho,
Aún solteros, no debemos vivir para satisfacer a los padres de una forma idolátrica. Los honramos, pero no los satisfacemos en todo. ¿Está bien? Debemos hacerlo en el Señor. ¿Sí? No somos un clon de nuestros padres. Y los padres, al igual que los maestros, tienen esta tendencia a, quiero que seas exactamente como yo. Por ahí alguno dijo, no, oye, ¿por qué le dices a tu hijo, no andes en el celular y tú traes el celular? Y luego lo escuchan de una forma, nunca me había tocado escuchar a alguien que luciera su ignorancia de una forma tan poética, ¿no? Dijo, discúlpame, pero yo no quiero que mis hijos sean como yo, sino mejores. Alguien que no sabe, pues, una tía ahí que lo andaba compartiendo, ¿no? Espero que mami ahí no esté sacando cuentas. No, o sea, es el ejemplo, es la autoridad moral, ¿no? Tenemos que dar ejemplo. El asunto es que aún así, nosotros no somos nuestros padres. Y debemos dejar atrás la dependencia de la aprobación paternal, ojo, sin dejar de lado el quinto mandamiento. ¿Sí checaron, hermano, que sí es el quinto? ¿Sí? Ven que rápido reconozco mis errores, hermano. Dejar atrás a los padres como confidentes. Miren, hermanos, parece que ahí va el esposo, la esposa a acusar al cónyuge con los papás, ¿no? Y luego hay papás que, o una de dos, ¿no? O se ponen siempre del lado del hijo, hija, o del lado del otro, ¿no? Y ahí va el hijo y, fíjate, papá, que pasó esto con Pancracia, ¿no? A ver, espero no atinarle a nadie, hermano, ¿no? Y, esa mujer, ¿no? Y empiezan los dos a echarle veneno a la esposa, ¿no? Te dije que no te casaras con ella. Sí, ¿no? Surgen las ideas, ¿no? Pero es que tú, ¿no? Y empieza, bueno, ¿con quién la voy a acusar ahora, no? Empieza la actitud pecaminosa, ¿no? Te dije, ¿no? Cualquiera de las dos, pues es culpa del hijo, ¿no? Pero no son nuestros confidentes. ¿Quién debe ser el confidente del cónyuge? Otro cónyuge. Se deja atrás ideas de la familia acerca de la estructura y funcionamiento familiar. ¿Qué significa, hermanos? Ahora el varón es la cabeza del hogar y él debe liderar su familia bajo los parámetros que el Espíritu Santo ponga como guía sobre su conciencia a través de un estudio diligente de la palabra de Dios. Hay cosas que podemos tomar de los papás con justas razones, lo hacemos. Pero a lo mejor no todos. No vamos a hacer de nuestro hogar una sucursal, ¿no? La matriz es allá de donde salimos y aquí es una sucursal, ¿no? Y estamos replicando así como eran nuestros papás, lo estamos replicando acá. No. O en muy raros casos. A ver si no les doy esperanza, ¿verdad? Luego, tomamos una relación de compañeros con los padres. Recuerden, dejar a padre y a madre no significa abandonarlo. Sí tenemos una relación de compañeros, pero no vamos a hacer como, hasta papá, mira, ahora yo ya me casé, ya estamos al mismo nivel, ¿no? Había alguien en el seminario que cuando graduó, había un hermano antes, el director, muy viejo, no estaba tan joven. Y el hermano Arnoldo Benavides, él pues siempre ha sido bien respetado, ¿no? Por todos. Y este muchacho joven graduó y le dijo, ahora sí, Arnoldo, ya estamos al mismo nivel, ¿no? Ahora sí, Arnoldo, ya somos iguales. Con los padres tampoco es así. Siempre van a ser nuestros padres y los vamos a honrar. Pero de nuevo, no dependemos de ellos.
no nos sujetamos, o al menos no nos sujetamos de la misma manera a ellos. Los honramos, los respetamos, oramos por ellos, los escuchamos. Pero nuestros padres ahora pueden ser consejeros, pero no nos dicen, vas a hacer esto y esto y esto, vas a hacer aquello, no vas a hacer esto. Escuchamos sus consejos. O si alguien es suegro o suegra, si es suegra, Dios la bendiga. Si alguien es suegro o suegra, deben entender eso, ¿no? Somos consejeros. Bueno, ustedes, ¿no? Yo no soy suegro todavía. Son consejeros. Si viene alguien como matrimonio, su hijo o su hija, debe entender, es consejero. Está esta tendencia, no, haz esto y haz aquello, y lo ve al hijo, ¿no? Y está todo viejo, y de todo modo papá dice, mi niño, ¿no? Y está todo grande, ¿no? Aunque se rasuren. Pero de todos modos, para el papá, los hijos, por viejos que estén, siempre van a ser sus bebés. Pero, hermano, si es su caso, si su hijo o su hija ha entrado en matrimonio, usted ora por ellos y puede aconsejar, pero no puede pasar esa línea. Puede tomar sus opiniones, discernimientos, preocupaciones de sus padres y escucharlos. Pero recuerden, no nos confabulamos con los padres para hacer 3 contra el cónyuge, ¿no? No hacemos eso. Porque ahora las opiniones, discernimientos y preocupaciones que escuchamos son las de nuestra esposa como las más importantes. No debemos tomar una decisión en el matrimonio porque el papá o la mamá están pensando, están muy preocupados por eso. No, escucho a mi esposa o a mi esposo. Eso es lo más importante para mí en el nivel humano, ¿no? Tomamos estándares bíblicos para la vida y la vida familiar, tomamos la responsabilidad plena para toda la vida y sus decisiones, hablando específicamente de los varones como cabeza del hogar. Entonces, hermanos, el hombre va a dejar a su padre y a su madre. Pensamientos, preguntas. ¿Alguien más? Este es el momento para el silencio incómodo, hermanos. Estamos hablando acerca de que el matrimonio es prioritario. Aunque honramos a los papás, el matrimonio es más importante. O bueno, ocupa otro plano en lugar de prioridades. ¿Seguros, hermanos? ¿Sí? Hermano Antonio, le estoy pasando el examen. Ok. En segundo lugar, el matrimonio es vitalicio. ¿Qué significa eso, hermano? Parece que alguien decía algo de Benito Juárez, pero no. Eso es natalicio, ¿verdad? Es la única época del año donde escucho esa palabra. El texto dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Se unirá a su mujer y será una sola carne. La palabra aquí, se unirá, significa aferrarse a, adherirse a, cumplir con. Esto es lo más cerca a la cola loca que tenemos en la Biblia, ¿no? ¿Sí? ¿Se ha echado cola loca en el dedo? ¿Sí? Accidentalmente digo, ¿no? Ya veo a Pope aquí comprendido, ¿no? Acompáñenme a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Vamos a ver el uso que Moisés hace acerca de la palabra que traduce aquí como se unirá a su mujer. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz, y mire esto, y allegándote a él.
porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que Jehová juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Repito esto, escuchando su voz y allegándote a él. La Nueva Biblia de las Américas. Reina Valera. Ok, hermano, puede prender la hornilla. Reina Valera traduce siguiéndole a él. Una traducción más precisa es allegándose. Es la misma palabra que tenemos aquí. Se unirá a su mujer. La idea tiene que ver con un pacto, con adherirse. Si escuchamos a Dios, ¿con qué propósito, hermano? No es para despegarnos de Él. No es, vengo el domingo, escucho, qué bonita palabra del Señor. Ya quiero que sea domingo otra vez para volver a encontrar mi Biblia y escuchar. No. Respondemos a la palabra de Dios en obediencia y sumisión. Entonces, hablando sobre la unión, la adherencia, podemos ilustrarlo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha fallado al clavo, hermano? O sea, con el martillo en mano, centra bien el dedo que diga el clavo y le da, no sale el Michael Jackson que lleva adentro, ¿no? Ahí donde se ve que hay en el corazón, hermano, ¿no? Cuando le pega el dedo. Lo peor es cuando lo que sale es la uña, hermano. ¿Sí? No es placentero. No es placentero que haya desprendimiento en el cuerpo. ¿Le ha pasado con algún cuchillito? Estuvo viendo algunas series de ahí del chef y le quiere hacer igual y no se da cuenta cuando la salchicha acaba y entra el dedo, ¿no? ¿Qué siente? Ay, qué bendición. Me voy a darle una otra también. Ahora con el seguro, ¿no? No. En el versículo anterior al que estamos estudiando, Génesis capítulo 2, versículo 23, Adán, en el contexto, está dando nombres a todos los animales. ¿A qué se dedicaba Adán antes de la caída, hermanos? ¿Había trabajo antes de la caída? Para empezar. ¿O el trabajo es un castigo de Dios por la caída en el pecado? Ahora se siente como si así fuera, hermano. Con el sudor, ¿no? Hay que ganarse el pan. Pero antes no era así. El trabajo es algo que incluso en el cielo vamos a seguir haciendo. Imagínense arreglar computadoras en el cielo. No, yo estoy divagando, no llega una hora en la que yo empiezo a agarrar monte. Muy bien. El hombre estaba trabajando. Él estaba poniendo nombres a los animales. Vaca, vaco. Tigre, tigre. Digo esto para señalar que estaba viendo ambos sexos en los animales. No sé, cebra, hembra y macho. Ya. Cada uno. ¿Y cómo se sentiría darlo? Pues ya llevo 300 animales, ¿no? Y como que estoy notando un patrón. Vienen de dos en dos. Y son diferentes. ¿Qué es lo que Dios dijo? No había entrado aún el pecado. Y Dios dijo algo del hombre. ¿Recuerdan? ¿Cómo termina Génesis 1:31? Sí, Génesis 1:31. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Dios todo lo hizo bueno. Pero, ¿qué es lo que encontramos en el versículo? A ver, ¿dónde ya lo perdimos?
es en el capítulo 2, versículo 18. 2:18. Entonces Jehová Dios dijo, no es que, no es bueno que el hombre esté solo. Pero, ¿había pecado aquí? ¿Había entrado el pecado? Todavía no. No era bueno, no significa que merece la muerte, que es pecado, que es imposible. Simplemente Dios dice, esto es mejor. ¿Sí? Esto es mejor. No era malo. El hecho de que no sea bueno no significa, al menos aquí, que no sea malo. O sea, a veces convertimos el matrimonio en un ídolo y pensamos que todo el mundo se debe casar. Pero no es algo que Dios va a dar a todos. No significa eso. El que no se case, hermano, ¿va a ser infeliz? Tiene que ser infeliz. Yo he visto matrimonios, hermano, que, bueno, a ver, otra vez. La infelicidad. ¿Sí está bien? Infelicidad surge de la falta de gozo en Dios. Las personas que encuentran su gozo en el matrimonio están siguiendo un ídolo y no van a encontrar la satisfacción. A veces como matrimonios esperamos encontrar en nuestro cónyuge lo que solo Cristo puede darnos. Eso es un error. Y es injusto para nuestro cónyuge. Y siempre solemos esperar que el cónyuge sea como Cristo. Y además solemos esperar que Él siempre nos perdone, ella siempre nos perdone cuando nosotros nos equivocamos. Pero no. El matrimonio no es algo a lo que todo el mundo tiene que llegar. Y aún puede vivir sin estar casado para la gloria de Dios. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo decía a los corintios? Bueno le fue al hombre. ¿Se acuerdan? Y decían, no, los que estaban escuchando a Jesús, dura es esta palabra. Quedarse como yo, dice el apóstol Pablo. Quedarse como yo. ¿Cómo? Soltero. Hay quienes decían que el apóstol Pablo era viudo y usan ahí algunas cosas de que él era fariseo y pues para estar ahí tenía que ser casado, pero no podemos hacer declaraciones tan enfáticas donde la Biblia guarda silencio, ¿no? Él era discípulo de Gamaliel realmente. El asunto es, el matrimonio no es la razón de la existencia para nadie. No debe ser la razón de la existencia ni del gozo para nadie. Y si entramos al matrimonio, ¿sí? Diría una tía, Ave María Purísima. ¿Sí? Pero, cuando Dios presenta delante de Adán su nueva creación, a Eva, dice Matthew Henry, no sé si es poético o demasiado alegórico. Él dice que Eva fue hecha a partir de la costilla, no por los pies para ser pisoteada por Adán, ni de los hombros o la cabeza para ser de la misma autoridad, sino de la costilla para ser abrazada y cuidada. Pero la Biblia no sugiere eso, ¿no? Solamente está ahí para lo que vemos en el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Acompáñenme. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos. ¿De dónde fue formada la mujer? De la costilla del hombre, de la costilla. Y carne de mi carne. Eva era diferente del resto de la creación. Eva era como Adán. De hecho, en el hebreo, el ish y el isha, que tienen que ver con esposo, esposa, hablan de la misma criatura. Aquí el término, por ejemplo, hombre, utilizado aquí, mire, acompáñenme aquí, capítulo 2,
En el versículo 5 nos dice al final del versículo 5, porque Jehová Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había ¿qué? Hombre para labrar la tierra. Versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre. Versículo 15, el Señor Jehová Dios tomó al hombre. Las palabras que se está traduciendo ahí como hombre es exactamente la misma palabra usada en el versículo 20 2 veces. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves de los cielos y a todo animal del campo, pero para el hombre puede ser traducido de la misma manera. El hombre no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. O sea, el término hebreo hombre, que es Adam, es de hecho la misma palabra que da origen al nombre del primer ser humano sobre la faz de la tierra. Adam viene de Adama, que significa tierra, polvo. Por eso el hombre fue hecho del polvo. Y por eso fue la maldición, ¿no? El castigo. Fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Recuerdan cuál es el primer apellido de la historia? Eso, muy bien, hermano. Lo dejamos hasta aquí. Entonces, hombre no tiene que ver con el sexo. De hecho, aquí la palabra Adam podría ser utilizado en su equivalente griego como anthropos, que significa hombre como ser humano. Ser humano. Y el hombre, versículo 23, que entendemos solamente por el contexto que se refiere a Adán, el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer. ¿Cómo dice Reina Valera? Varona. Varona era el hombre, es y sigue siendo. Se me va el progresismo, hermano, me sale. El hombre es varón y la mujer es la misma raíz en el hebreo. Varón, varona. La misma raíz. Porque somos lo mismo en dignidad, en valor. Somos lo mismo. Ambos. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? En Cristo ya no hay judío ni griego. Decía, no hay hombre ni mujer. Somos iguales. ¿Qué valemos? La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ambos por igual. Pero tenemos diferentes roles. Dios espera que la mujer haga unas cosas y que el hombre haga otras. Somos distintos. Pero cuando Adán mira a su mujer, él hace esta expresión: hueso de mis huesos, carne de mi carne. Bueno, Tony no está, iba a preguntar a alguien si ha quebrado algún hueso. Pero uno no iba a decir, no, si él se quebró uno, pero varias veces, hermano. La idea de unirse significa que no pueden separarse sin hacerse daño. El divorcio es algo bíblico, ¿no? Es permitido. Sí es bíblico porque se menciona en la Biblia, hermano. Pero no, Satanás es bíblico. Sí, bueno, ahí el hermano Antonio después va a platicar sobre eso. Sí, es algo que se menciona en la Biblia, incluso Moisés dijo, pero como en el contexto Jesús dice, por la dureza de su corazón. Eso es algo importante, que ya pues ahí le preparé el terreno al hermano Antonio. Pero, aunque esto aparece en la Biblia, no es algo aprobado por Dios. Dios, hermano, detesta el matrimonio. Lo detesta. Divorcio. Oh, perdón. Hermano, le voy a decir que lo estaba checando nada más. Y luego el énfasis de detesta, ¿no? Ya me voy, hermano. Qué bueno que están pendientes. ¿Yo qué dije? ¿Cómo es? Detesta el divorcio.
Ahora, hermano, es el divorcio, no el matrimonio. Miren, la idea de separarse involucra entonces daño. Esta idea tiene eco en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios es visto como el esposo de Israel. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Cristo es el esposo de la iglesia. ¿Puede Cristo dejar a su iglesia? El hombre no debe separarse de su mujer. No debe separarse. El matrimonio refleja la unión de pacto de Dios con su pueblo. Nadie decidiría quitarse un miembro bueno y sano. Nadie en su sano juicio diría, ¿sabes qué? Ya no quiero la cabeza, no me gusta, me la quitas. Nadie diría eso. Sino que la sustenta, ¿no? ¿Qué hace con la cabeza? Ah, pues me gusta peinar las cejas, me voy a rasurar el bigote, la mano. La cuida, no la quita, la cuida. Y de aquí que se vuelve importantísimo lo que sigue enseguida a continuación. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Aquí la palabra que se traduce una sola es el hebreo ejad. Y este también se usa en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Me pueden acompañar ahí, hermano? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Por si esto fuera poco, hablando de la unión, luego nos dice, se unirá y serán una sola carne. Miren las cuentas de Dios, hermano. Me gustan más las matemáticas de Dios que las que vinieron después de la caída, ¿no? O sea, acá nosotros sabemos que 1 más 1 es igual a 2, ¿verdad? Pero en el matrimonio, delante de Dios, 1 más 1 es igual a 1. ¿Sí? Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, la misma palabra, uno es. Aquí se traduce una sola carne y acá se traduce Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Puede Dios separarse de Dios? Si alguien dice que sí, hermano, eso se llama herejía. Pero no, todos dijeron que no. Dios no puede separarse. El Hijo se separó del Padre, hermano. No, estamos entrando en terreno difícil. No. ¿Cómo lo sabemos? Nosotros tenemos la idea de, cuando hablamos de la Trinidad, en lugar de pensar en personas, pensamos en individuos que existen separados el uno del otro. Pero eso se debe a que nosotros somos seres finitos y nuestras mentes no pueden comprender perfectamente el ser de Dios. Pero Dios es un ser espiritual, indivisible e invisible. Y se ha manifestado, se ha revelado en su forma máxima a través de la persona de Cristo. Pero quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. O sea, la Trinidad jamás podrá separarse. El matrimonio, hermano, no debe separarse. Debe ser así de unido. Así debe ser de unido el matrimonio. Por cierto, hermanos, para hacer un paréntesis, ahora digo un paréntesis para ya no decir sacarla libre del corral.
seguramente usted habrá notado que yo he leído Jehová donde nuestras versiones no escriben Jehová. Y quisiera aprovechar este minutito para aclararles aquí, por si ya cada uno desea y si tienen el permiso de sus pastores, ¿no? Los judíos interpretaban el mandamiento de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano a tal grado, lo tomaban a tal grado, que aun cuando el hebreo decía Yahweh, ellos leían Adonai, que significa Señor. Ellos no pronunciaban Jehová, sino Señor. En la Torah, bueno, en toda la Tanaj, decía ahí Señor o Jehová, Jehová, y ellos leían Señor, Señor, pero seguían escribiendo YHWH, ¿no? Vavgen, Vavgen. Y a nuestra versión, vamos a decir lo que tiende por ahí nada más como a la santidad del nombre y todo. Y no se me ocurre otra cosa que decir, tratar de defender. La cosa es que si ahí dice Jehová, podemos decir Jehová, ¿no? Y hay unas distinciones. Por ejemplo, ahí lo que leíamos en Deuteronomio 6:4, usted pudo notar el término Señor, que aparece 2 veces en la versión. ¿Sí? ¿Lo está viendo? Aparece Señor en la Nueva Biblia de las Américas 2 veces. ¿Y cómo aparece? Incluso se distingue del resto del texto, porque Señor aparece en mayúsculas completamente. ¿Sí lo estamos notando? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Acompáñenme a Éxodo capítulo 4. Esta lección es gratis, hermano, ¿no? Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces Moisés dijo a Jehová, por favor, ¿qué dice el texto? Éxodo 4, 10. Entonces Moisés dijo a Jehová, por favor. Y ese Señor ahí, ¿cómo está escrito? Solo la primera. Solo la primera. Y el resto es minúscula. Significa que la palabra que está siendo traducida ahí es Adonai, Señor en referencia a Dios. Por eso tiene una S mayúscula y el resto es en minúscula. Pero cuando el hebreo pone Jehová, como al inicio del versículo 10, nuestra versión traduce completamente en mayúsculas Señor. Entonces ahí se lo dejo a su libre albedrío, ¿no? Pero volviendo al tema de la unidad, la diferencia entre la unión de la Trinidad y la unión en el matrimonio es que la deidad es espíritu y el hombre y la mujer en el matrimonio son carne y serán una sola carne. Sin embargo, se entra en una unión indivisible, indisoluble. No debe haber separación. No debe haber separación. Pero en los matrimonios, hermanos, suele haber separación. ¿Cuál es la separación con la que Dios está de acuerdo? La muerte. La muerte. Ahí sí. Acompáñenme a Romanos capítulo 7. O bueno, yo se lo leo para aprovechar el tiempo. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoran, hermanos, os hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada, y da este ejemplo, esta analogía tomada del matrimonio, creo que pone el encabezado Reina Valera 60, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Ya que no tiene mi bendición, si yo me muero. Se dice fácil, pero fue un tema difícil en su momento. No, es que no quiero. Voy a andar con el pendiente allá.
mi esposa ora por mí y yo oro por ella. Mi esposa ora por mí para que sea como Cristo. Y va a llegar el día en el que yo sea como Cristo. Y a mi esposa no le va a tocar. Yo le bromeamos, ¿no? Vamos a llegar a ser perfectos. Lástima que ya no vamos a estar casados. Voy a ser perfecto cuando Dios me separe de ti. Qué feo suena eso, ¿no? En lugar de dar esperanza. Vamos a estar en el cielo y si nos topamos por ahí de casualidad. Y, ¿cómo estás, esposo mío? Me va a decir, hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Suena como que me quiero librar de ella, hermanos, pero no. No es así. Marcos 12:25, hablando sobre la resurrección. Recuerden, los saduceos se acercan a Jesús y dicen, mira, esta mujer se casa con uno y luego su hermano viene, el otro se muere y así con 7, ¿no? Jesús les dice, ustedes erran, no conocen las escrituras. Y luego dice, cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio. O sea, el hombre es el que se casa y la mujer es la que es dada en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos, que no se casan ni tienen deseos de sexo ni nada por el estilo. Por eso debe llevarles a interpretar correctamente Génesis 6. Entonces, en el cielo sí va a haber matrimonio, un matrimonio, la iglesia con Cristo. Y ese es lo único, hermano, sin distracción. Yo no sé, porque les voy a ser franco, yo nunca me he muerto, no he estado en el cielo, y la Biblia guarda silencio al respecto. Mi postura es que vamos a poder recordar, si en el infierno el gusano nunca muere, significa que, bueno, va a recordar las oportunidades que Dios le dio de arrepentirse y no quiso. En el cielo, aún con galardones y todo esto, es por la perseverancia en esta vida y tendremos recuerdos de esta vida. Es mi opinión al respecto. Quizá yo voy a saber que mi esposa fue mi esposa, pero no nos vamos a distraer por eso. Vamos a ser perfectos. Vamos a ver al Señor. Nada es más importante que el Señor. Nada es más importante que Dios. Aún en el matrimonio debemos verlo así. Pues no en el sentido de hazte para allá porque estoy adorando a Dios, ¿no? Pero amarla adorando a Dios. Porque en el cielo vamos a adorar a Dios, cada uno adorando a Dios, quizá sabiendo, él lo conocí. Pero no habrá una distracción de, mira mi esposa, voy a adorar a Dios cerquita de ella, ¿no? Vamos a ser perfectos. Vamos a quedar absortos en el Señor. ¿Usted cree que nos dejaría Dios entrar con ídolos? Ahora iba a decir al hermano Pope, ¿qué tal si Cristo viene en este mes, ¿no? Y tú no te alcanzas a casar? Diría el hermano Pope, gloria a Dios. No por las razones que ustedes piensan, sino porque anhelamos nuestra unión con Cristo. Anhelamos nuestra unión con Cristo. La hermana viene. Amén, dice el hermano. El matrimonio es prioritario. El matrimonio es vitalicio. Nos habla de esta unión de por vida. Y el matrimonio es honroso. Honroso. El último versículo 25, Génesis capítulo 2, nos dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Miren, hermanos, todo está tan bonito, ¿no? El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves
Dios hizo caer el sueño profundo, tomó de sus costillas, formó a Eva. El hombre dijo, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola. Y luego aparece el versículo 25, como, oye, esto no será una inserción tardía de los manuscritos. A lo mejor el escriba Esdras se distrajo y ambos estaban. No, esto está ahí por inspiración divina. Y suele pasarse por alto, porque pareciera no rimar con el pensamiento que se tiene desde el versículo 18. Pero es bien importante y por eso está ahí. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Para el versículo 25, ya ocurrió la caída. ¿Cuándo ocurre? Capítulo 3. En el capítulo 3. Están en un capítulo. Ambos estaban desnudos y sin vergüenza. Ahora, si alguien anda desnudo por ahí, es un sinvergüenza. Pero es otra historia. Ambos podían ser como son. El uno frente al otro. Sin vergüenza. Porque no había pecado. Cuando ocurre la transgresión, ¿qué es la primera cosa que de la que Adán y Eva se percatan? Somos pecadores, Eva. Pensé que era el Espíritu Santo, pero esa es una paloma blanca, ¿no? No, dice, estamos desnudos. Es lo primero que se dan cuenta. No fue, hemos desobedecido a Dios, pero vieron los efectos del pecado. Los incrédulos miran los efectos del pecado. No su pecado, sino los efectos del pecado. Y les duele y los avergüenza. Incluso usan maneras inefectivas de cubrir su vergüenza. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Tejieron delantales de higuera. Hermanos, eso no les servía. No les servía. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Tuvo un animal que no era responsable del pecado de Adán y Eva, tuvo que ser sacrificado para cubrir su vergüenza. Pero vean, Dios no humilló ni a Adán ni a Eva. Él los reprendió, pero no los humilló. Él les proveyó una vestimenta para cubrir su vergüenza. Y hasta la fecha, hermanos, ¿por qué tenemos ropa? Porque Dios es bueno. Con algunos más que, no sé. Y hacemos esto, dame unos Dolce Gabbana, no sé, no estoy muy familiarizado con las marcas, hermano. Bueno, creo que se hace perfumes, ¿no? Aquí tengo esto, mira, oye, ¿para qué sirve? Para cubrir mi vergüenza. ¿Para qué sirve la ropa, hermano? Para cubrir nuestra vergüenza. Ojo, no estoy sugiriendo nuevas doctrinas aquí, ¿verdad, hermanos? Vamos a venir sin vergüenza al culto, ¿no? No. Pero aún hoy, a pesar de la caída, en el matrimonio, ambos pueden estar desnudos. Somos vulnerables. Miren, hermanos, no hay nadie que me conozca mejor que la muchacha que no parece que tiene la edad que tiene, que se ve más joven, está ahí atrás. Mi esposa, Carmen, me conoce más que nadie sobre la tierra. Y estamos desnudos en un sentido y también en otro sentido podemos estar desnudos.
porque es el matrimonio y es ahí el único lugar donde regalos de Dios como el, no sé si hay niños, SEXO, da gloria a Dios. Dios no vio a Adán y Eva y estaban pensando en Caín y en Abel y no dijo, ¿qué están haciendo? No, y pensó en agua caliente. No, esto fue un regalo de Dios y se puede disfrutar de él en el matrimonio. Fue creación de Dios. De hecho, acompáñenme a Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos 13, 4. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra. Miren, hermanos, yo veo aquí un paralelismo sinónimo, o sea, dos líneas están diciendo la misma cosa de manera distinta. Y esto, por supuesto, apunta a la intimidad, ¿sí? Porque incluso dice después, porque a los inmorales y a los adúlteros lo juzgará Dios. Y esto no significa, ojo, no estamos saliendo del matrimonio aquí, es algo que ya se mencionó, sea el matrimonio y el hecho matrimonial. Estamos hablando del matrimonio, pero aún dentro del matrimonio, no solamente fuera, se puede ser inmoral. La palabra aquí, porneia, tiene que ver con lo mismo que, de hecho, Reina Valera traduce fornicación. Tiene que ver con la intimidad antes o fuera del matrimonio, o cuando se comete siendo casado con alguien más, es adulterio. Aunque uno sea soltero y está con alguien casado, es adulterio, pero es fornicación en adulterio. Pero aún dentro del matrimonio puede haber fornicación. No con otras personas, dentro del lecho matrimonial puede haber deshonra, es decir, fornicación. Tenemos por principios bíblicos que por cuestión del tiempo no voy a tratar, las formas en las que la intimidad puede dar gloria a Dios y las cuales trae deshonra al hecho matrimonial. Entonces, la unión es física y es espiritual. Somos vulnerables, pero no debemos sentir miedo. Qué triste cuando en el matrimonio vivimos con miedo. Pero aún ahí, si tenemos el evangelio, hay esperanza. Hay esperanza. Por esta razón, los cónyuges que son legalmente casados no deben sentir vergüenza el uno con el otro, sino siempre ser francos en amor, en ferviente amor, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:8, ese ferviente amor que cubrirá multitud de pecados. Nos reconocemos, sabemos nuestras fallas, nos perdonamos, incluso nos perdonamos sin darnos cuenta porque pasamos por alto, incluso nos amamos tanto que en algunas ocasiones vamos a tener que hablar sobre algún problema, sea el hombre o sea la mujer, por igual. Y a veces, aunque hay un problema del cual tenemos que hablar, vamos a tener que esperar un poco. Por eso aquí podemos decir que se trata de una prudente urgencia o de una urgencia prudente. Santiago capítulo 1, versículo 20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aunque hay este texto, ¿no?, en Efesios, que nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, bueno, yo hice enojar a la mujer a las 11 de la mañana o de la noche, ¿no? Y, el sol se pone a las 12 de la medianoche, ¿no? Híjole, entonces tengo que ir y hacer las paces. No, a veces no va a ser así. A veces habrá que esperar un poco a que el furor de la ofensa baje para buscar la paz. Y esto no significa, por supuesto, bueno, va a haber separación, ¿no? Sino una actitud ahí prudente de estoy contigo, me siento mal por haber hecho lo que hice y aquí voy a estar, y en su momento solucionarlo. Entonces estamos desnudos en el matrimonio, el uno delante del otro. Somos vulnerables, pero estamos confiados. Muy bien, hermanos.
Señor.